Buenas tardes, mis amadas hermanas. Que el Señor las bendiga en esta tarde. En este mes tan importante, el mes de septiembre, estamos celebrando el mes de la Biblia, pero también estamos celebrando nuestras fiestas patrias. Vamos a leer Salmo capítulo 19. El título dice Las obras y la palabra de Dios. Salmo capítulo 19, del versículo 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La Biblia, la palabra de Dios, fue escrita más o menos en 1600 años. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27, haciendo un total de 66 libros. El 28 de septiembre de 1569, en Suiza se escribió por primera vez la Biblia en castellano. Toda la Biblia ha sido traducida en 700 idiomas, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento ha sido escrito más o menos en 2000 idiomas. Estos son datos del abril del 2021. Buenas tardes, hermanas. Les saludo en el amor del Señor a cada una presente. Espero que todas se encuentren bien esta tarde. Mire, me voy a tomar un segundito para mí. Hermanas, yo quiero dar los más sinceros agradecimientos en nombre de mi familia y de mi hermanita Nancy, que ella estuvo muy mal, de conocimiento de varias de ustedes también. Yo agradezco todas las oraciones, llamados y todo su cariño que ustedes han demostrado, que se notó. Ella ya está en casa, gracias al Señor. Se tiene que recuperar y prepararse para ir a la segunda etapa, a donde los oncólogos decidirán qué tratamiento seguir. Lo dejamos todo en tus manos. Ella está consciente de todo lo que ella tiene y ella me ha encargado de los agradecimientos y que sigan orando, que el Señor haga su voluntad, porque ella se ha sentido muy mal. Hubieron momentos muy críticos. Por ejemplo, cuando pasó a la segunda operación que le hicieron, ella se sintió, bueno, a ella la llevaron dopada, no se dio cuenta, pero la familia estábamos muy mal, fue momentos muy difíciles. Entonces ahí pedíamos al Señor que el Señor nos les diera un tiempo más, pero el Señor tenía otro propósito y quiso Él dejarla un tiempo más, prestarnos a Nancy nuevamente. Y el Señor siempre las cosas las hace para mejor, y eso se agradece. Ahora vamos a leer una porción de la palabra en Isaías capítulo 40, del 29 al 31, y dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor bendiga su santa palabra. Inclinemos nuestros rostros para orar. Dios y Padre Celestial, estamos un grupo de tus hijas alabando y glorificando tu nombre, para decirte que sin ti nada somos, Señor, porque tú tienes el control y el poder de todas las cosas. Por eso confiamos en ti en cada momento que tenemos penas, angustias, enfermedades, momentos difíciles, Señor. Pero tú siempre estás ahí. Siempre nos das paz, fortaleza y tu amor incondicional. Por eso confiamos en ti, mi Dios. También te pido, Señor, por cada hermana que está representando su hogar, que tú siempre le seas bendiciendo, ayudando y protegiéndola a cada uno de sus familiares también. Permite también, Señor, que esta reunión sea de tu agrado, en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén. Voy a leer 2 versículos que se encuentran en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, los versículos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le alabamos, le glorificamos, Señor, en esta tarde. Gracias, mi Dios, por su palabra que nos alienta, que nos anima, que nos fortalece cada día, Señor. Es un alimento tan especial el que usted nos ha dejado, mi Dios. Gracias le damos, Señor, por su fidelidad, que se renueva cada día, su misericordia. Nos sustenta, nos da la vida, la salud, Padre Santo. No nos ha faltado el alimento. Su protección ha sido con nosotros, Señor, a pesar de todos esos tiempos difíciles. Señor, te alabamos porque tú eres un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios que siempre está a nuestro lado, Señor. ¿Cómo no agradecerle cada mañana al despertar, Señor?
cada día por los alimentos. Cada día, Señor, podemos ver un nuevo día diferente, Señor. Gracias por la lluvia que nos ha derramado, Padre Celestial. Gracias porque no nos ha faltado nada. Sabemos, Señor, que somos inmerecedoras de tanta bendición, Señor, porque somos llenas de falencias, Señor, pero tú en tu gran amor nos perdonas, Padre Santo. Te alabamos, te glorificamos, te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros siempre, Señor. Sabemos que siempre vas a estar porque su promesa, Señor, su palabra lo dice, que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Oh Padre Celestial, gracias porque podemos conversar con ustedes, sentirnos, Señor, que somos sus hijas. Usted ha tenido, Señor, la misericordia, Padre, para ayudarnos, para fortalecernos, Señor, en los momentos difíciles. Ahí está usted, Señor, con su mano extendida. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros hogares. Gracias, Señor, por todo. Quédese, Señor, en esta reunión, que podamos alabarle y podamos sentir su presencia por siempre. En el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Biblia preciosa de Dios enviada, celeste antorcha de la verdad, su luz me basta, nada me falta, por ella me habla Dios Jehová. Santa palabra, grato tesoro, ya canta mi alma su plenitud. Me guía Cristo, no hallo reposo, paz, regocijo, vida y salud. Libro divino, guía supremo, en él confío y ando por fe. Gran don del cielo al mundo entero, por él poseo su saber. Buenas tardes, queridas hermanas. Hoy día me ha correspondido leer una porción de la Biblia. Leamos. Isaías 48. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanas, damos gracias a Dios porque su palabra siempre estará vigente por los siglos de los siglos. Es la que nos anima, nos fortalece y nos protege. Y también nos muestra la salvación. Amén. Buenas tardes. Mi nombre es Catalina Riquelme. Yo los invito a leer la palabra del Señor. Abran sus Biblias en Salmos 119, del 9 al 11. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuán dulces son mi palabra, tus palabras, más que la miel a mi boca. Buenas tardes, mis amadas siervas, invitadas. Es un gusto estar nuevamente
un lunes más con ustedes. Acompáñenme a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos 4:12, que dice así, y luego vamos a los libros de Salmos 119, versículo 105. Vamos a orar para leer su palabra. Padre eterno, te damos gracias por esta tarde. Eres maravilloso, Señor, porque a través de tu palabra nos hablas, nos perdonas, nos renuevas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. En el libro de Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos al libro de Salmos 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias. Mis amadas hermanas de la Unión Femenil, es para mí un privilegio muy grande el tener la oportunidad en este momento de poder presentar el mensaje de la palabra del Señor. Y justamente en esta tarde quiero hablar acerca de la Biblia como el libro vivo, indestructible e inevitable de Dios. ¿Por qué razón estamos pensando en eso que hemos enunciado? Por el hecho de que estamos pensando en este mensaje que muchas veces el hombre evita, el hombre trata de eludirlo, e incluso a través de la historia, como vamos a ver en este pensamiento de hoy, se ha tratado de destruir, eliminar el mensaje de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 36, los versículos 21 al 32, yo no lo voy a leer, pero voy a repetir la cita para que ustedes lo busquen en la Biblia y lo lean después de escuchar estas palabras. Jeremías, capítulo 36, los versículos 21 al 32. Ahí se cuenta la historia de un rey llamado Joacim, la historia de un profeta llamado Jeremías y la historia de un escribiente, de lo que hoy día llamamos un secretario, que copió las palabras que Dios entregó a Jeremías para que esas palabras fueran llevadas al rey Joacim. Ese acontecimiento ocurrió en el año 597 antes de Cristo. Esto ocurrió entonces casi 600 años antes de que Cristo, Jesús nuestro Salvador, llegara a esta tierra. Dios, por medio del profeta Jeremías, envió un mensaje al pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Y por ese mensaje iba a ir a través de Joacim, que era el rey en aquel momento. Lo que Dios entregó a Jeremías
Este lo dictó a su escriba, al secretario, diríamos, Baruch, que copió fielmente todo lo que el profeta le iba dictando y que él a su vez recibía de Dios. Ese mensaje de Dios llegó naturalmente al conocimiento del rey. Y el rey quiso oír esas palabras de Dios. Y se nos cuenta en la historia de que el rey estaba en una cámara de su palacio, era en tiempo de invierno, y entonces había un brasero con fuego tratando de temperar el ambiente. Y trajeron el mensaje que Dios envió por medio del profeta Jeremías y lo empezaron a leer en presencia de el rey Joacim. El rey escuchó el mensaje y nos dice el relato que conforme la persona que le encargaron de leer el mensaje iba leyendo, el rey tomó una, diríamos, tijera, para hablar en el lenguaje de hoy, y él iba cortando, cuando se leían 2 o 3 páginas del mensaje, él cortaba el mensaje con ese instrumento del escribiente y tomaba esas páginas del mensaje y los echaba al fuego y los quemaba. Así hasta que se terminó de leer todo el rollo donde estaba escrito el mensaje de Dios para el pueblo de Israel y para el rey Joacim. De esa manera se eliminó el mensaje de Dios. ¿Y por qué? Porque al rey no le gustó lo que Dios decía con respecto a lo que le iba a suceder a Israel o a Judá en ese momento y a su rey. Y como no le gustó, entonces quemó el mensaje de Dios. Ya les dije, eso ocurrió casi 600 años antes de que Jesús viniera aquí a la tierra. Así ha sido a través de los tiempos. Así ha sido siempre. El hombre ha tratado de evitar el mensaje, la palabra que Dios quiere que el hombre conozca. Y por ejemplo, en nuestra llamada era cristiana, que empieza justamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, existió por allá por el siglo XVII o antes, la fecha exacta no la recuerdo, se llamaba Voltaire, era un filósofo ateo, muy famoso, muy respetado, un hombre muy sabio dentro de su sabiduría humana. Y él era un ateo, un rotundo enemigo de Dios. Y Voltaire vivía en Francia, era francés, y vivía en París, más o menos en el año 1700. Y él dijo, en el lugar donde estaba hablando en ese momento, una casa donde vivía,
Él dijo, de aquí a 50 años, el mundo no escuchará más de la Biblia. Como repetí, le dije, eso lo dijo en el año 1700 después de Cristo. De aquí a 50 años, esa fue la fecha que él puso. El mundo no hablará más de la Biblia. Bueno, eso que en algún sentido profetizó Voltaire, este filósofo ateo, no ocurrió, porque justamente esas palabras que él dijo no se cumplieron. La palabra se siguió escuchando y se siguió publicando, y más aún, en esa misma casa donde vivía Voltaire y donde dijo esas palabras, 100 años más tarde, o sea, 1800, ya no vivía Voltaire, había muerto, y la casa naturalmente pasó a otros dueños, y ocurre que esa casa la compró la Sociedad Bíblica. Y ahí donde Voltaire había dicho sus palabras proféticas falsas, justamente después había un depósito de libros, de Biblias que se vendían en esa misma casa donde se había dicho eso. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios jamás va a ser destruida. Los franceses pudieron seguir consiguiendo la palabra de Dios. En Isaías capítulo 40, en el verso 8 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En los siglos, diríamos siglo XIV o aún antes, siglo XIV, XV, XVI, XVII y aún hasta en el siglo XVIII, todavía, ahora hablamos de la era cristiana, de la era que nosotros llamamos cristiana aquí en este tiempo después que apareció Cristo en la tierra. En esa era cristiana, en esos siglos, se persiguió, hubo muchas persecuciones a los hombres por sus creencias religiosas. La Iglesia Católica Romana, lamentablemente, encabezó muchas persecuciones. Y como la Biblia había sido yendo traducida a diferentes idiomas conforme el Evangelio iba extendiéndose, entonces la Iglesia Católica Romana trató de destruir las versiones de la Biblia que no eran aceptadas por el catolicismo. Y vamos a leer nosotros en la historia de que en muchas ciudades, en muchos pueblos, en muchos países incluso, se hacían enormes hogueras con libros, con la Biblia, y se quemaban. En diferentes ciudades de España, por ejemplo, en esos siglos, habían esos quemazones de Biblias, porque no querían que el pueblo, que las personas conocieran la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque naturalmente el ser humano se opone al mensaje que Dios entrega en su palabra. ¿Por qué no se puede destruir
la palabra de Dios. Podríamos señalar quizás unas 3 o 4 cosas solo para mencionarlas y no para analizar cada una de esas situaciones. Podríamos decir, primeramente, porque es la palabra inspirada por Dios. Lo que los hombres, como en este caso Jeremías, o los salmistas en el libro de los Salmos, o Pedro, o Juan, o Pablo, lo que ellos escribieron, era y es la palabra de Dios, según lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Era la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Esa es una razón. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y Dios entrega esa palabra a nosotros para que conozcamos su voluntad, para que sepamos lo que Él piensa y quiere hacer con nosotros. Otra razón sería porque la palabra de Dios permanece para siempre. Es viva y eficaz. Dice en el libro, y voy a leer ese versículo que para la mayoría de ustedes, mis hermanas, que son lectoras de la Biblia, a lo mejor ese versículo lo conocen. Porque dice ahí en Hebreos capítulo 4, el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es nuestro Dios. Por eso entonces, esa palabra de Dios permanece y Dios quiere que nosotros la conozcamos. Otra cosa que podríamos mencionar es que la palabra de Dios da dirección y consuelo al pueblo de Dios. Los que realmente leemos con interés esa palabra, vamos a encontrar en ella siempre el consuelo para nosotros. Y otra razón que podríamos mencionar es porque el hombre, aunque no se dé cuenta y aunque esté en contra de la palabra de Dios, en el fondo de su corazón, en el centro de su vida, siempre deseará conocer la voluntad de Dios. Y entonces el hombre está hambriento y sediento de la palabra del Señor. Aunque han tratado de destruirla, y aunque aún hoy día muchos la tratan de evitar, la palabra de Dios. Sin embargo, como la palabra de Dios es viva, es indestructible y es inevitable, necesitamos obedecer su mensaje. Cuando hagamos un nuevo compromiso, cada uno de nosotros, ustedes y yo, y cada uno que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hagamos el compromiso de hacer que la palabra de Dios tenga el primer lugar en nuestros corazones. Amanecerá un nuevo día para que cada uno de nosotros, como seguidores de Jesucristo, seamos conocedores de esa palabra y podamos recibirla y podamos entregarla a los que la necesitan. Amadas hermanas, esta palabra, escudriñémosla, estudiémosla, leamos de ella y saquemos de ella la sabiduría para vivir
y para enfrentar las luchas y las pruebas que van a venir a nuestras vidas. Yo les llamo, les invito en el nombre de mi Señor Jesús, que tiene palabras de vida para nosotros. Yo las llamo a ustedes, mis amadas hermanas, a no dejar la palabra de Dios. Yo les dije que es una palabra viva, es una palabra inevitable y es una palabra indestructible. A veces podríamos evitar la palabra de Dios y a veces la evitamos. ¿De qué manera? Olvidándola, dejándola por ahí a un lado. Pueden pasar días y días y semanas y no leemos la palabra. Bueno, eso es lo que empobrece nuestro espíritu. Por eso yo dejo este mensaje para ustedes, orando que el Señor les dé a cada una de ustedes el interés por esta bendita palabra. Padre Celestial, este mensaje necesita ser oído, oh Señor, por cada uno de tus hijos, porque todos nosotros tenemos que confesar que muchas veces olvidamos tu palabra. Muchas veces no la escudriñamos con interés. No buscamos en ella la voluntad tuya para nosotros. Te pido perdón, Padre, en lo personal, como te pido perdón por el pueblo tuyo en general, porque muchas veces no somos todos los fieles que debiéramos ser para escudriñar y para vivir de acuerdo con lo que tú nos dices en tu palabra. Permite, oh Dios, que cada una de mis hermanas que ha oído este mensaje pueda hacer esto una realidad en su vida. Buscar la voluntad tuya, conocer lo que tú nos estás diciendo y que podamos vivir de acuerdo a esa voluntad. Bendice a mis hermanas. Oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi amado Salvador y Señor. Amén. Amén. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. El llamando de hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son,
Ha sido una tarde muy hermosa donde hemos podido disfrutar de este mes de la Biblia con las alabanzas, con los signos, pero también con estar con la familia. Ha sido una experiencia hermosa. Creo que solamente el Señor nos permite esta bendición de estar en familia compartiendo la palabra de Dios. Así que muchas gracias. Voy a rogar que el hermano Marco nos despide en oración en este momento. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu bondad. Gracias, Dios, te damos porque tú nos das la oportunidad de poder compartir a través de un enlace virtual, Señor, tu palabra. Gracias, Dios, por que a pesar que estamos en una situación incómoda, podemos aún así compartir tus bendiciones, tu palabra, tu amor. En este mes de la Biblia te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por todas las personas que pudieron interferir o pudieron estar creando tu palabra, Señor, y que a nosotros nos ha llegado este mensaje. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra te podemos conocer más del Espíritu Santo, podemos conocer más de Jesús y de tu amor, que es lo más importante. Te queremos pedir, Dios, que nunca se nos vaya esa hambre de poder descubrirte más y más, de poder leer, de poder tener nuestro devocional y a través de la Biblia, Señor, poder amarte más a ti y así también a los que nos rodean. Quédate con nosotros, Señor, en las cosas que hagamos y siempre guíanos y enséñanos a guiar a los demás. En el nombre de Jesús, amén. Amén.